Bienvenidos a Despierta y Vive Ahora. Yo soy Marianela Jara y traigo este podcast para quienes quieren dejar de vivir en piloto automático y conectar con ese poder interior que les permita lograr una vida con sentido, abundante, feliz, en bienestar y equilibrio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tocar un tema que espero que les dé luces a todas esas personas que suelen siempre atraparse en la duda, en la inseguridad respecto a qué decisión tomar o qué camino elegir. Porque lo más común, lo que suele ocurrir, es que las personas, por este tema de no haber programado su mente en abundancia, de vivir con programas mentales de escasez, de buscar siempre la seguridad, entren en crisis frente a la incertidumbre, ¿no? De hecho, la incertidumbre es un camino importantísimo para el tema de la manifestación. Esto yo lo expongo en uno de los videos de mi canal de YouTube. Te invito a que vayas ahí y buscas ese video sobre la incertidumbre para que comiences a entender por qué aprender a amar la incertidumbre es importantísimo. Pero como la mayoría de las personas vive desde una programación mental de escasez, porque así nos han programado, yo también estuve durante mucho tiempo ahí, entonces la incertidumbre se convierte en algo terrible. Y siempre tienen esa necesidad de tener certeza. El tema es que no siempre se dan los escenarios como para que uno tenga certeza. Por el contrario, se dan muchos escenarios inciertos donde no hay una respuesta obvia y donde las personas tienen duda frente a una elección y no saben qué elección tomar. Cuando tú te encuentras ahí, hay, digamos, dos opciones. Una, que es la que yo recomiendo a las personas que ya practican el tema de la ley de la atracción, que ya han comenzado a reprogramar su mente, por ejemplo, a quienes son alumnos de mi curso Transforma tu vida con ley de la atracción, o de mis mentorías grupales, Despierta tu poder creador, o de mi programa de coaching, mentoring de abundancia, resignifica tu vida, ¿no? La respuesta que les doy a ellos y que ellos saben que deben aplicar es no elegir cuando tienes duda, porque tu vibración no está en el lugar adecuado. Porque si tienes duda, no estás alineado con la existencia de tu deseo. Y si no estás alineado con la existencia de tu deseo, no estás en una vibración que te vaya a asegurar que la decisión que tomes te vaya a conducir a tu deseo. En tal caso, para las personas que ya manejan estos temas o para mis alumnos, cuando yo les digo que no elijan cuando tienen duda, lo que tienen que hacer es postergar la elección hasta llevarse a un estado vibratorio adecuado donde tengan la certeza de si deben elegir el sí o el no. Sin embargo, hay muchas personas que no conocen todavía esto, que no manejan el tema de la información, ¿no? Si tú eres de ley de la atracción, ni han trabajado en la reprogramación de su mente, si tú estás ahí, bueno, yo te invito a convertirte en una persona que sí conoce esta información porque esta ley sí o sí rige tu vida. Y te invito también a reprogramar tu mente en abundancia porque si no vas a vivir en piloto automático creando desde la escasez. Pero si te encuentras en ese espacio en que no conoces todavía esta ley, en que no has empezado a reprogramar tu mente, la respuesta que te puedo dar para que sepas qué camino elegir es elegir el camino que te dé más tranquilidad, ¿sí? Y para eso quiero ponerte un ejemplo de mi propia vivencia para que entiendas qué cosa es elegir el camino que te dé más tranquilidad. Cuando comenzó la pandemia del COVID, yo ya trabajaba los temas de ley de la atracción, pero no había entrado a trabajar mi tema de salud. Hasta ese momento no me había dado cuenta que tenía grandes trabas en el tema de salud. Y fue el hecho de enfermarme de COVID el que me permitió realmente verlo, ¿sí? Las cosas pasan por algo. Entonces el que me diera COVID y que me diera relativamente fuerte me ayudó a ver
esos problemas que tenía, esas creencias limitantes, a trabajar esos programas de escasez. Pero dentro de este trabajo que estaba haciendo hubo un momento en el que yo sentí que tenía mucho malestar, pese a que ya había pasado más de un mes. Y obviamente, como fue casi al inicio de la pandemia que yo me enfermé, no me vieron los médicos. Yo no supe que estuve con neumonía en ambos pulmones. Y yo, desde los programas que tenía de sanación, de bienestar, había comenzado a hacer un proceso de autocuración que dio resultado positivo, pero yo seguía con malestar, ¿no? Y en ese momento estuve con la duda de si debía o no debía ir al médico, porque como todavía no se sabía si me podía recontagiar o no recontagiar, estaba con esa duda en la cabeza, ¿no? Tenía malestar, que no se había pasado, ya había pasado más de un mes, acababa yo de salir de la cuarentena, porque yo estuve como un mes metida en mi habitación, porque fue el inicio era así. Entonces, en ese momento me di cuenta que la mejor opción era tomar la decisión que me dé más tranquilidad. Y lo que me iba a dar más tranquilidad era ir al médico y saber cómo estaba. Y definitivamente tuve cierta tranquilidad, porque cuando fui ahí descubrí que había estado con neumonía, que ya estaba en proceso de curación. No lo sabía antes de eso. Y me dio la tranquilidad de saber que mi cuerpo era lo suficientemente fuerte, ¿no? Porque me preguntaron cómo es que no había colapsado, cómo es que siempre había tenido el oxígeno, que no lo sé, porque nunca me medí con un oxímetro ni nada en esa época. No lo sabía yo. Sentía mucho malestar, sí, pero al mismo tiempo trabajaba mucho con mi mente y con mis emociones para sentirme bien, para mejorar, con visualizaciones y con todo, y con coaches también. Contraté un coach que me ayudara con ese proceso, porque yo puedo ser coach y puedo saber todo, pero también tenemos programas subconscientes, y yo en ese momento descubrí varios bloqueos que tenía en esa época a nivel de salud, y que felizmente he podido trascenderlos, ¿no? Pero me dio más tranquilidad porque me di cuenta que mi cuerpo podía autosanarse, y eso era lo que había estado haciendo mi cuerpo cuando yo no supe que tenía la neumonía. Así que la mejor opción cuando tienes duda es tomar la decisión que te dé más tranquilidad, porque si no vas a quedarte inquieto y la duda va a seguir ahí en tu mente. Así que yo te invito primero a que te preguntes, ¿no? ¿Dónde estás si es que tienes mucha duda, ¿no? A que te des cuenta si todavía estás lleno de repente de miedos o de programas de escasez. Y la segunda pregunta que te invito a hacer es, ¿desde dónde estás tomando tus elecciones cuando tienes duda? A veces uno no toma elecciones de amor propio ni elecciones que le den más tranquilidad, sino elecciones por presión, elecciones por agradar a otros. Y es importante que tú aprendas que lo que debes hacer es tomar decisiones desde lo que verdaderamente quieres y elegir aquello que te dé más tranquilidad. Bien, espero que esto te haya sido de utilidad. Recuerda seguirme en el podcast para no perderte un próximo episodio. También te invito a seguirme en mi canal de YouTube, Marianela Jara Abundancia y Ley de la Atracción. Y si te has dado cuenta ya de lo importante que es reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor, entonces te invito a volverte uno de los alumnos de mi curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción, que está cambiando la vida de muchísimas personas. Abajo te dejo el enlace para que solicites información. Y recuerda, despierta y vive ahora, porque tú mereces una vida abundante y feliz.